Buenos días chicos, buenos días. Vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a dar otro gran sistema que incluso con maniobras que se van a realizar en lo que es la región abdominal, vamos a completar esa gran región en cuanto a maniobras que se practican, se realizan en dicha área. Este es un aparato que tiene mucho más función, mucho más componente funcional, incluso anatómico, ¿verdad? Y lo iremos viendo a medida que avancemos. Pero siempre me gusta hacer ciertas preguntitas muy sencillas sobre la clase anterior. Me gustaría que me dijeran que algunas patologías, las que mencionamos en la clase anterior, que pudiéramos detectar sencillamente con el examen físico del aparato genital. Pueden ser patologías del aparato genital masculino o femenino, cualquiera de los dos, que pudiéramos nosotros diagnosticar sencillamente con interrogatorio y examen físico del paciente. Piensen a ver, analicen. Es un signo que incluso se comporta como un síntoma, más bien síntoma. El paciente no puede referir eso, pero nos refiere eso y piensa en alguna patología que con eso y con lo que observemos o palpemos pudiera tener el paciente algo. Cistocele, alguna enfermedad de transmisión sexual, quiste de Nabó, que sería cervicitis crónica, el hidrocele, cistocele, rectocele, muy bien, todas las enfermedades de transmisión sexual, muy bien, rectocele. Entonces, son muchas las patologías que pudieran, incluso quirúrgicas, ¿eh? Muchas de ellas son quirúrgicas, otras son infecciosas y que compete solamente a esa área. Las infecciones por Escherichia coli ya ahí habría que demostrarla desde el punto de vista de laboratorio, como causa fundamental de germen que produce más la heces urinaria, esto es un poquitico más de lo que es vías urinarias. En el caso del mismo, bueno, eso lo vimos así a grosso modo en el paciente que, por ejemplo, tenga un poco de fiebre, un poco de disuria, puño de percusión positiva, vamos a pensar que ya que la heces urinaria no es baja, sino más bien alta, se le hace urocultivo y entonces ahí sí crece la Escherichia coli, entonces la demostramos, incluso se hace un antibiograma a ver qué antibiótico es más sensible, independientemente en los días que viene el resultado, casi siempre según los protocolos de cada lugar que se tenga, se empieza ya con algún antibiótico que se sabe que sean sensibles, pero a veces no mejoran y no nos queda otra que el antibiograma, saber realmente cuál es el antibiótico es sensible para esa especie. En este caso depende de la región que sea más o no resistente a algún antibiótico, entonces por ende a veces hay que cambiar el antibiótico. Entonces vamos a comenzar ya. Como vimos en la clase anterior, un poco más de inspección, palpación de genitales, incluyendo lo que es colocación de espectro, ¿verdad? Y tacto vaginal a la mujer. Entonces hoy vamos a seguir con el sistema hemolinfo. Sistema hemolinfo, hay un poco de mezcla de cosas que hemos hablado ya, hemos incluso examinado, que verán que ya lo hemos hecho. Entonces hoy vamos a completar algunas cosas que hemos hablado, pero no hemos profundizado. Hoy vamos a dar el sistema examen físico como tal del aparato hemolinfo poyético. El sistema hemolinfo poyético realmente como les decía, va a tener un componente, un criterio más funcional que anatómico. Él va a estar compuesto por la médula ósea. Ustedes saben, médula ósea, fundamentalmente los huesos largos, algunos como también
las crestas ilíacas, el esternón, son lugares predilectos, ¿no? Esta médula ósea como lugar de neoformación de las células precursoras, todas las sanguíneas, ¿eh? Los tejidos linfopiteliales adquieren una localización, algunos específicos, como es el anillo de Wardell en las amígdalas, en la que más se ha hablado o tienen conocimiento en el pasado. El timo con una función fundamental cuando se nace, que tiene un tamaño, se puede decir, un poco exuberante, y a medida que vamos desarrollando, va pasando el tiempo, ya se hace pequeño. Los folículos, las placas de P en todo el trayecto de la submucosa intestinal. Esto tiene igual una función importante en cuanto a detectar cualquier problema, cualquier problemita que hayamos adquirido con la alimentación. Por eso cualquier alimento generalmente que nos caiga mal, pudiéramos tener un rechazo. En ese caso serían las diarreas. Pero ustedes han visto algunos casos, por ejemplo, en la cual le cae algo mal y ni siquiera tiene vómito, ni siquiera tiene diarrea. Es como que se ha paralizado la digestión. También una de las patologías que puede pasar y sencillamente estimulando, incluso a veces no se va ni al médico. Se va a ciertos lugares donde dicen que si pasan las manos, que si es un curandero, que si es alguien que sabe quitar la ingesta, y realmente lo que hacen es estimular ciertos puntos de estos mismos ganglios linfáticos que aceleran un poco el tránsito intestinal y mejoran la expulsión de ese alimento que nos cayó mal. Empieza el paciente a tener, por ejemplo, diarrea y vómito, le elimina el problema y lógicamente con la presencia de todos estos tejidos linfoides se crea una serie de anticuerpos incluso para poder alguna toxina que tenga ese alimento realmente lo logra erradicar. Por eso muchas de estas patologías son autolimitadas. Empezaron a lo mejor con 3, 4, 5 diarreas y después van quitándose. Simplemente habría que tomar un soporte como las sales rehidratantes y más nada. No hay que tomar ningún otro medicamento, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de buscar cualquier ganglio, fundamentalmente en los superficiales, porque como dice la diapo, hay algunas estructuras que no se permiten inspeccionarlas ni palparlas porque son profundas, fundamentalmente los que estamos a nivel de mediastino, a nivel de abdomen, que eso entonces habría que hacer con estudios imagenológicos, con rayos X contrastados, rayos X simples, también pueden hacerse, o ultrasonidos, porque son profundos y no logramos llegar a ellos. Todas estas formaciones que hemos mencionado anteriormente en la lámina ahí, por ejemplo, vamos a aprovechar la lámina que está, que nosotros, recordad cuando dimos examen físico regional, yo les decía que hay que fijarse bien, darle la vuelta al paciente, ver si hay alguna tumoración visible, que no solo es buscando adenopatías, ¿no? Sino también cualquier quiste superficial, tumor superficial, hay que dar la vuelta porque están las regiones posteriores, laterales y anteriores del cuello, están las que hemos visto en cuanto a la región que drenan de la mama, fundamentalmente los axilares. Los epitocliales en el dibujo no se fijan, epitocliales están en el surco bicipital, no tanto en el codo, sino más bien en el surco bicipital. El vaso con sus maniobras que veremos en el día hoy, el timo sino realmente no se examina, es un órgano como tal que de estudiarse tiene que estudiarse con estudios imagenológicos. Como tal el apéndice, ustedes saben que es otro tejido que hay ahí linfoide en el cual de inflamarse saben que ocurre la apendicitis. Los otros ganglios que nosotros vamos a buscar con frecuencia serían los inguinales, la misma región inguinal, y los popliteos, que sería por detrás, sería por detrás en la fosa poplitea. Como ven, no hay ganglios en muñecas, ni antebrazos, ni hay ganglios en tobillo, ni en los pies. No, estas son solamente, va a haber vasos, que eso sería solo con la inspección si hay algún problema en ellos. El resto de los ganglios sería en esos lugares donde nosotros vamos a buscar. Generalmente van a estar localizados en lugares de flexión, cuello, axila, codo, la ingle y rodilla, generalmente. Siempre teniendo en cuenta que los profundos habría que hacer estudios especiales para poder
encontrarlos. Bueno, esto más o menos se los he dicho. Todos los grupos ganglionares que tengan una locación profunda, como el mediastino, abdomen, no podemos accederlo con un examen físico habitual. Hay que hacer estudios realmente, fundamentalmente imagenológicos, para poder explorarlo. De hecho, existe, por ejemplo, el síndrome mediastinal. Cuando se habla de un síndrome mediastinal, son pacientes que se le hace un rayos X y hay un ensanchamiento del mediastino. A veces puede ser como si fuese rectangular. Imagínense, ustedes saben más o menos la silueta cardíaca y el mediastino, la imagen que da en un rayos X de tórax. Pero de pronto hacemos ese rayos X y hay una imagen ahí rectangular, media cuadrada. Otras son policíclicas, que quiere decir hay una imagen redondeada, muy ensanchada en el mediastino, que eso, lógicamente, el 99% son estos mismos ganglios inflamados, que no estamos hablando de un ganglio pequeño, estamos hablando ya de ganglios más grandes, en la cual son frecuentes, no sé, en las enfermedades como a lo mejor lo han oído, del linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y entonces, lógicamente, esto hace que con una serie de estudios y una buena clínica, estos son pacientes que generalmente llevan tiempo con fiebre, con decaimiento, una serie de síntomas muy generales y hay que buscar porque no es normal. Y casi siempre tienen algunas de estas patologías del sistema hemolinfopoético. Eso sí, los linfáticos superficiales, vamos de céfalo caudal, como siempre hemos hablado, el examen físico, cabeza, cuello, suprainfraclavicular, esas tres áreas que tienen que ver con el drenaje de lo que es las mamas, las axilas, los epitocleares, que como le digo, no están en lo que es la misma articulación del codo, sino más bien hacia el surco bicipital medial, y las regiones inguinales y las fosas popliteas. Nosotros, cuando vamos a hacer el examen físico, realmente lo que va a las técnicas básicas que nosotros vamos a utilizar sería lo que es la inspección y la palpación. Pero realmente los mayores elementos me lo va a dar la palpación, porque a la inspección pueden haber ganglios que no se ven aumentados de tamaño, ni lo puedo describir bien, pero ya la palpación sí. Incluso hay pacientes que van a consulta, que ellos bañándose, cuando uno se baña, tiene las manos jabonadas, el cuerpo jabonado, aumenta lo que es la superficie realmente táctil, esa sensación táctil, y el paciente se encuentra uno que otro tumoración. No, él no todavía no sabe a lo mejor que es un ganglio, o a lo mejor viene ya y lo interpreta que sí que es un ganglio. Y a veces pasamos, incluso nosotros, personas médicos, trabajo para encontrar ese ganglio y hasta que él mismo se lo vuelve a encontrar porque son muy pequeños, son muy pequeños. Y ahí podemos escribir bien todos los parámetros que ustedes saben cada vez que hay algo aumentado de volumen. Normalmente ningún ganglio se va a ver ni se va a palpar. Por lo tanto, todo que se vea o se palpe hay que buscarle alguna patología. A veces son sencillas las patologías, por ejemplo, ganglios, lo que es región anterior, lateral del cuello, muy cerca de cualquier de estas regiones, pudiera ser desde una carie, una pieza dentaria con discreta infección. No tiene que el paciente tener dolor realmente odontagia, no necesariamente tienen que tener esa clínica. Puede ser que la forma de presentación sea un ganglio. ¿Qué pasa? Que los ganglios, por ejemplo, satélites, se le dice satélite cuando es uno solo, si aparece abruptamente y es muy doloroso, incluso el paciente con fiebre, generalmente es más benigno. Hay que buscarle una infección muy localizada en esa área. Lo malo es cuando un paciente está teniendo febrícula o no tiene fiebre, lleva tiempo con ese ganglio, ha pasado tiempo, no se le detecta ninguna infección localizada y pudiera en la mayoría de las veces no ser doloroso. Ese ganglio generalmente hay que estudiarlo malo, hay que estudiar algo más profundo, algo cancerígeno, que pudiera ser benigno, ¿no? Pero si ya tiene un comportamiento de anarcoproliferativo, ya no es un infeccioso, ya no es una carie dentaria, ya no es una otitis, ya es otro
el camino que hay que investigar, ¿ok? Entonces, nosotros a la vez que detectemos cualquier alteración de esta hay que describirla. También existen otros terminologías, otros signos clínicos que vamos a buscar en el sistema linfopoético, además de todo ese ganglio aumentado de tamaño, que serían el linfedema y la linfangitis. Ahora bien, para que ya tengan bien marcados estos signos que nosotros vamos a buscar en el sistema linfopoético. Cualquier agrandamiento de un ganglio linfático, cualquier desviación, sea benigna, sea maligna, cualquiera, que sea aguda o crónica, siempre hay que buscar la posibilidad incluso de lo malo, ¿no? de una propasia. Pero tener en cuenta que la terminología se pudiera usar en esto como una adenomegania, una linfadenitis, una adenopatía. Con cualquiera de esos términos ustedes lo podrán describir y le aparecerá en cualquier libro o en cualquier descripción refiriéndose a ese aumento de volumen, ¿verdad?, de ese ganglio. En el caso del linfedema, a lo mejor ustedes, bueno, apenas están dando parasitología ahorita, van a verlo muy típico en lo que es la elefantiasis provocada por la filaria Bucherella bancrosti. Es prácticamente endémica del África, pero la gente viaja, la gente se relaciona y no estamos exentos de que pudiera pasar. ¿No? Es quien provoca el linfedema, incluso como creo que le hablé de esto también en genital, que en caso del hombre ataca mucho lo que es los testículos y provoca testículos muy grandes, porque realmente no hay drenaje de lo que es la linfa, porque va a haber una obstrucción, esa microfilaria obstruye lo que es el vaso tisular y va a haber un movimiento retrógrado de linfa hacia el espacio intersticial y se va expandiendo de tal manera que me provoca un aumento de volumen de esa área y no va a ser un edema de fase D. Este va a ser un edema duro y no se restablece. ¿Por qué? Porque el vaso está dañado. Entonces el linfedema no es otra cosa que el aumento de volumen tisular debido a ese movimiento retrógrado de la linfa producido por la obstrucción y que la misma no regresa o no pasa de nuevo por los vasos linfáticos. Esto, por ejemplo, otros casos que pueden verlo, que se ve con frecuencia en los miembros superiores de producto de una radical de mama, donde hayan también seccionado los vasos linfáticos y ganglios de esa región, pacientes que le están dando alguna terapia con láser y lógicamente también destruyen estos vasos linfáticos y vienen con un gran linfedema en miembro superior. A veces en la clínica un paciente viene con un gran edema en miembro superior y hay que buscar cualquier patología de esto porque tiene linfedema en el miembro superior. Y la linfangitis es igual muy frecuente, que se pudiera ver como un trayecto de un vaso linfático enrojecido, como una línea roja en la piel. No siempre se logra ver esto en sus estadios iniciales. A veces ya cuando el paciente viene, está avanzado y tiene una verdadera linfangitis que se observa como una gran celulitis. Quiere decir, por ejemplo, el miembro inferior rojo completo. No, ya no es la raya que acompaña ese vaso. Incluso un miembro inferior o un superior que se vea rojo completo, hasta se le da ese término de linfangitis, a pesar de que no se ve una raya, es todo el miembro, porque ya la infección avanzó. Ya no solo está circunscrito lo que es el vaso linfático, sino que ya es más generalizado. ¿Okay? Entonces sería muy lindo ver un caso, yo aquí tengo una foto, que se vea solamente las rayas, pero generalmente el paciente viene y ya está un poco más avanzado, muchas de las veces, y viene con el miembro completamente enrojecido, incluso depende de la linfangitis que le dé, a veces ya viene con ampolla, viene con destrucción de esas ampollas, secretando eh, gran líquido, con un gran cambio de la piel, porque lógicamente esperaron y ya cuando está entablado bien la infección, de un día para otro se pone bien fea estas lesiones de piel. En cuanto a las técnicas de exploración, en el caso de la inspección, nosotros vamos a localizar si vemos algún ganglio visible. Pudiera estar aumentado tanto de tamaño que pudiera ser visible, fundamentalmente lo que es región
cervical, dígase posterior, lateral o anterior, en cualquier área de las que nosotros ya hemos hablado, ver la posibilidad de que haya un ganglio visible. Vamos a ver si hay algún aumento de volumen, si hay una línea roja, buscando siempre linfedema, linfagitis o alguna adenopatía. ¿Ok? A la palpación ya sabemos dónde exquisitamente está, pero recuerden que cuando nosotros estamos buscando debemos empezar cefalocaudal. Y recuerden cuando decía que había que meter las manos dentro del cuero cabelludo, entre el pelo, hay chicas donde tienen abundante cabello, hay que meter bien para tratar de aumentar las superficies táctiles de nuestros dedos en lo que es en la región fundamentalmente posterior. Ya lo que es cráneo superior no hay ganglio, pero en la región posterior del cuello sí, occipital posterior sí hay. Y entonces ahí hay que palpar y ir viendo toda la línea posterior hacia lo que del cráneo hacia el cuello, después más lateral, y vamos buscando todas esas áreas ahí predilectas tratando de encontrar alguno que otro ganglio. Ya anterior, en lo que es la región anterior, es muy fácil, submentoniana. A veces hay algunos grupos faciales, no aparecen en todos los pacientes. Todos los pacientes no tienen el mismo número de ganglios. Algunos difieren genéticamente de otros. Pero si debe ser por excelencia buscar todas estas áreas, región posterior del cuello, lateral anterior, la región axilar, epitocial, las inguinales y las poplitas. En caso de encontrar algo, como todo tumor que siempre hemos hablado, hay que hablar de dónde está, dónde se localiza, de qué tamaño, en dependencia puede ser en milímetros o en centímetros, ¿verdad? La forma, como usted lo siente, redondeada, triangular, cuadrada, ovalada, nodular, como usted entiendan que están sintiendo, si la consistencia es muy dura, fluctúa, porque a veces este aumento de volumen pensamos con un ganglio y pudiera ser hasta un quiste sebáceo, puede ser un lipoma. Hay muchos tumores de partes blandas en la región de cuello, un lugar muy predilecto fundamentalmente en edad pediátrica de tumoraciones. ¿Qué lo delimita? Que puede estar cercano a él, si se mueve o no se mueve, si está adherido a planos profundos o superficiales y si duele cuando lo moviliza. Todo eso es lo que vamos a escribir nosotros cuando encontremos un ganglio aumentado de volumen. Aquí más cercanas a las imágenes, como les decía, las regiones occipitales, las retroauriculares, preauriculares, temporal y facial no siempre están presentes en todos los pacientes. Pero occipital, retroauriculares, las amígdalas, aquí en esta área, toda esta posterior y toda esta cadena cervical posterior, anterior, toda esta, acompañando la mandíbula y submentoniano, en todos esos lugares hay que ir poquito a poquito con nuestros deditos tratando de aumentar la superficie táctil para encontrarlo. Ya estas aquí son más las anteriores, dígase preauricular, temporal, fundamentalmente los faciales, son los que más difieren de un paciente a otro. Estos son los más, los que están negros, los que más pudieran aparecer, ¿verdad? En pacientes. En el área de la clavícula, recordar que lógicamente supra e infraclavicular, buscar. Estos se inflaman menos, lo que acompaña lo que es ambas paredes del esternón medial. Ya sí, los grupos 1, 2 y 3 de las mamas, eso ustedes saben, por ley hay que buscarlo, cualquier región. Esto ya lo hicimos en lo que es región torácica, lo que tienen que ver con las mamas, pero ahora volvemos a hablar porque lógicamente pertenecen a ellos. Después los axilas, hacemos los epitocleares, esta área aquí medialmente, el surco bicipital prácticamente. Región inguinal, esta es una área predilecta cuando hay problemas en los miembros inferiores. Si están inflamados los de la cadena inguinal, los problemas en miembros inferiores, generalmente los popliteos van a estar también inflamados, pero se hacen más evidentes los inguinales. Entonces es un área predilecta de buscar ganglios si los problemas son en los miembros inferiores, porque no es otra cosa que están recogiendo la infección y se inflaman por eso. Es la reacción a alguna infección. No siempre es posible. Hay pacientes que tienen una pequeña heridita, por ejemplo las mujeres con el uso de lo que es manicure y pedicure, y se hace una pequeña herida que ni a la vista se ve y ya por ahí es una puerta de entrada, entra una bacteria, empieza a reaccionar el sistema linfático, se empieza a inflamar respondiendo, ¿no?, a esta agresión y lógicamente
aumentan de tamaño los mismos, que de no mejorar lleva antibióticos, porque el organismo por sí solo no siempre logra responder. Ven algunas imágenes aquí de ganglios. Ya estas infiltraciones así grandes, lógicamente son neoplásicas. Ven aquí la línea roja que sí, perfectamente producido de un forúnculo infectado, ya me está provocando la linfagitis. Mira qué bien se ve esta. Es como le decía, generalmente el paciente viene con el brazo rojo ya completo. Todo esto es rojo, rojo, rojo. Ya. Y a veces sí, médicos lo interpretan como celulitis y otros lo interpretan como linfagitis porque sabemos que ya están tomados los vasos linfáticos. En vez de hacerme una raya, lo que me es completamente una zona enrojecida. Y miren el linfedema, un miembro inferior normal y un miembro realmente provocado por una obstrucción. Este es el caso típico de la elefantiasis, por la filaria leucorrhea bancrosti, que son realmente ¿cómo decir? Parásitos tisulares que viven en los tejidos y me provocan esto. Esto es una gran adenopatía, no sé, vamos a cogerla como si fuese satélite, una sola. Esta, por el tamaño y la forma, debiera ser indolora. Generalmente son producidos eh, por neoplasia. En este caso, pudiera ser una neoplasia cercana o incluso ser la metástasis de una pulmonar, por ponerle un ejemplo. Son la forma que pudiéramos nosotros ver algunos que otros pacientes. En el caso de la niña Guardé, prácticamente hemos dado el examen físico de esta área, en el cual eh, lo hacemos en digestivo, lo hacemos en respiratorio, porque incluso cuando hay infección a este nivel de estas amígdalas, entra dentro de un síndrome infeccioso respiratorio alto, pero en este caso también sería un síndrome adénico, porque va a tener las amígdalas inflamadas. Verán que los síndromes frecuentes de este aparato casi se enmarcan todos a síndrome adénico, síndrome esplenomegálico, síndrome purpúrico hemorrágico. Ya ustedes cuando les indiqué la primera tarea de lesiones de piel, las púrpuras, las equimosis, todo esto tiene que ver con discrasias sanguíneas y entran dentro de estos aparatos, en estudio de cualquier discrasia sanguínea, sea por problemas en las plaquetas, por cantidad, por forma, por calidad. En caso de las anemias, las leucemias, todo eso entra dentro de este sistema. Entonces, la niobardea, a veces hablamos nada más de la palatina, pero recordarle que está la tubárica, está la lingual y está la adenoidea. La adenoidea se inflama mucho en cuestión de la edad pediátrica. La adenoide con frecuencia, que actualmente si las opera y ya no tiene esa obstrucción, el paciente no me llega a la fase adenoidea. Claro, pero eso realmente es un anillo que me protege de todo, como se dice, todo lo que entra por la boca. Y es un área predilecta de infecciones a repetición. Es la primera causa de enfermedades a nivel mundial. Eso ya está claro. Luego nos queda lo que es la exploración del vaso. Ya en la exploración del vaso sí vamos a usar tres técnicas. Lo que es la inspección, lo que es la palpación y la percusión. La auscultación no se usa. Ni siquiera nos damos, porque no detectamos nada. No hay patologías que se puedan detectar realmente con la técnica de la auscultación. En lo que es la inspección, bueno, tiene que haber un vaso bien aumentado de tamaño, como da la figura, en la cual hay una simetría abdominal. Esto es un vaso que pasa la línea media incluso. Una gran esplenomegalia. El estudio de la esplenomegalia es un capítulo completo. Eso, lógicamente, me hace síndrome de esplenomegálico, que hay muchas causas. Vamos a enmarcarnos de que hasta el término de esplenomegalia y síndrome esplenomegalio, hasta ahí podemos llegar bien, pero hay muchas enfermedades, la Alemania, el caso de la visceral, ¿verdad? Cualquier atrapamiento agudo que me haga mismo vaso en procesos proliferativos sanguíneos, me puede dar la esplenomegalia, la enfermedad del beso, la monoclosis infecciosa. La monoclosis infecciosa es un síndrome orofaringio, un síndrome adénico
y un síndrome esplenomegálico. Tiene problemas en la orofaringe, tiene ganglios inflamados y tiene el vaso inflamado. Claro, no llega a este nivel de una gran visceromegalia, un gran vaso visible. Tiene que aumentarla, incluso hasta 2 o 3 veces su tamaño para poderlo nosotros ver. En cualquier inspección que nosotros ya sabemos realizar el abdomen, fijarnos si hay algún abultamiento, una simetría que nos hable a favor de que hay algún problema en el vaso, que pudiera fundamentalmente el hipocondrio derecho en dirección a lo que es la fosa iliaca derecha. Él va creciendo de esa manera. En la palpación vamos a tener dos técnicas fundamentales para nosotros poder describirlas bien, de poder decir las características de ese esplenomegalia. Existe lo que es la palpación de cúbito dorsal, paciente acostado, como hasta ahora siempre hemos tenido nosotros a la derecha del paciente, friccionar las manos, ya hemos hecho algunas que otras maniobras, palpación superficial, palpación profunda del abdomen, ya hicimos las maniobras de hígado, ¿verdad? Y ahora vamos a ver si hay algún problema en el vaso. El paciente acostado, normal, esta palpación va a ser bimanual, con las mismas características de no estar levantado la cabeza o con una discreción de lo que es una almohada pequeña, los pies realmente en extensión. Y nosotros la mano izquierda de nosotros la vamos a ubicar en las costillas 9, 10 y 11, que coja prácticamente lo que es la parrilla costal. Y nosotros lo que vamos a hacer es empujar esa parrilla costal hacia nosotros. Hacia nosotros. Y la mano derecha de nosotros con los dedos extendidos. Fíjense, aquí no va a haber palpación circular. Aquí no va a haber palpación circular. Déjenme encenderle la cámara. Nosotros lo que vamos a hacer es empujar la parrilla para hacia nosotros y la mano derecha es hacer esto. Este va a ser el movimiento prácticamente cuando empujamos, a ver si con la punta de los dedos nosotros tocamos lo que es el reborde costal. Como siempre les he dicho, cuando podamos hacer esto presencialmente sería mucho mejor. Nosotros vamos a decirle al paciente que inspire y nosotros con esa maniobra, nosotros llevamos el vaso hacia nosotros y a la misma vez es como acercar las dos manos, lograr ver el escalón, ver el reborde de ese vaso. Normalmente no se palpa nada. En un paciente, es que incluso una pequeña esplenomegalia tampoco me va positiva. Esta maniobra. Si esta maniobra no va positivo, ya prácticamente podemos decir que estamos hablando de una esplenomegalia ya palpable y que es de consideración ya, no va a ser pequeña. Eso sería la maniobra. Realmente es muy sencilla. Aquí ya está, el paciente ya inspiró, ya llevamos la parrilla costal hacia nosotros prácticamente, lo que es la novena, decimocena costilla. Y hacemos los dos movimientos, esta mano para acá y esta mano para la vez, y mandamos a inspirar. Entonces nosotros con la punta de nuestros dedos logramos palpar ese escalón, ese reborde de el vaso. Como siempre les he explicado, la forma de aparentar esta manera positiva sería con nuestros dedos tocar realmente el reborde costal y así nosotros estuviésemos sintiendo. Lo que pasa es que lo vamos a sentir por aquí, independencia del tamaño del vaso, pudiéramos sentirlo más o no, pudiera estar por esta área, por esta, todo está en dependencia de hasta dónde ha crecido ese órgano. La otra palpación que nosotros vamos a realizar va a ser la posición de Schuster, o maniobra de Schuster. Nosotros vamos a colocar al paciente primeramente para ubicarlo bien, primero en un lateral derecho, totalmente, haciendo un lateral derecho para que nos deje lo que es hipocondrio izquierdo en la parte más elevada y nosotros vamos a inclinar el tronco, vamos a inclinar un poco el tronco para que no esté en un lateral completo. En la cadera y los miembros inferiores sí. En caso del miembro derecho cercano a lo que es la camilla, que está realmente apoyado, ese va a estar extendido. El izquierdo va a estar semiflexionado sobre el muslo derecho.
La cabeza aquí sí pudiera estar sostenida por una almohada, porque es un poco incómodo. Incluso por detrás de la espalda también podemos poner un almohadón, porque la posición intermedia que nosotros vamos a hacer, que es lateral y de cúbito, es un poco incómodo. El paciente está haciendo cierta presión con sus músculos para estar. Entonces podemos apoyarlo con una almohada. El brazo izquierdo que me queda libre, que no está apoyado, debe estar sobre el tronco y descansando sobre la camilla, pero nunca elevarlo sobre el nivel del hombro, nunca. ¿Por qué? Porque me va a levantar la parrilla costal, me levanta el órgano. Me tiene que estar a ese nivel, nunca por encima de lo que es el hombro. Entonces, en esta posición, nosotros vamos a lograr hacer la misma maniobra anterior, vamos a estar por delante del paciente y vamos a practicar igual la maniobra del decúbito dorsal, así mismo, agarrando la parrilla costal y nuestra mano derecha, indicándole al paciente que inspire y nosotros tratar de palpar el reborde costal. Y luego nos colocamos por detrás del paciente. Hasta ahora estábamos a la derecha, seguíamos a la derecha del paciente. Ahora sí, nos vamos a colocar por detrás del paciente y como si fuera un matio, nosotros vamos a tratar de hacer un enganche del vaso. Y aquí las dos manos van a hacer esa tendencia de tratar de meternos por debajo del vaso. Igual mandamos a inspirar al paciente y tratamos de agarrarlo, tratamos de enganchar ese aumento volumen del vaso. Aquí no se representa bien, pero para que vean más o menos que pudiera estar paciente aquí. Esta almohada no es imprescindible, simplemente que el pie me quede el derecho me esté extendido y este semiflexionado sobre el muslo derecho. No se ve bien la posición anterior. Por detrás pudiera haber un almohadón tratando de la posición intermedia. Por el tronco tenemos que inclinarlo como si fuésemos a acostarlo, pero intermedio entre el decúbito lateral y decúbito supino. ¿Está claro hasta ahí? Lógicamente, esta maniobra vamos nosotros a hacerla mejor en vivo. Esto, pero se hace muy bien. Por aquí adelante nosotros hacemos normal la de decúbito dorsal y después nos ubicamos por detrás y hacemos como un matio, un enganche al vaso. Mientras más grande esté, tenemos que alejarnos más de lo que es la parrilla costal. Pudiera haber un vaso a nivel umbilical ya, que se pasó la línea media, entonces tenemos que empezar desde aquí. Ahora bien, nosotros pudiéramos utilizar la percusión, como le salió en la pregunta prácticamente digestivo. En abdomen de difícil palpación, en órganos pequeños como este que me está aumentando de volumen y no lo logro palpar, la percusión es la que me va a dar el valor, es la que me va a dar una matidez y me va a decir que puede tener aumento de volumen incluso discreto, que no se va a encontrar con una palpación o un abdomen difícil de palpar. A través de la percusión nosotros podemos determinar perfectamente esa visceromegalia, en este caso esplenomegalia. Nosotros sabemos que la ubicación del vaso está entre la novena y oncena costilla y lógicamente agarrando lo que es la décima. Nosotros lo que es la línea como tal axilar media o posterior es donde vamos a empezar a percutir, donde nosotros vamos a, a percutir. Ahora, ¿cómo vamos a colocar el paciente? Ahí mismo que lo teníamos en ese decúbito, ya ahí si lo ponemos en un decúbito lateral derecho completo, esa posición de Schuster, ahora lo pongo realmente en un decúbito lateral derecho y en las líneas cerán y media posterior, como les decía, de arriba hacia abajo con suavidad. Ya eso que hacíamos para que sonara, ahora no tanto, ahora más discreto, para poder no nos falsee, nos puede una percusión, como dice aquí, intensa, muy enérgica, nos provoca error a la hora de explorarlo. Entonces, dentro, desde lo que es los espacios entre la octava y la novena costilla, ya ahí yo voy a sentir, porque ese sería el reborde superior donde va a estar la materia esplénica. Y vamos, lógicamente, en lo que es noveno, décimo y antes del onceno, hasta ahí llegó la matidez. Ya ahí para allá, toda matidez que nosotros encontremos va a ser positivo, me va a dar una discreta esplenomegalia, que bueno, cuando son pequeñas, no hay de otra corroborarla con un ultrasonido, un estudio de imágenes. Pero es muy certera esta maniobra a la hora de realmente explorarla. Eso, cuando lo podamos hacer, verán que es muy sencilla esta maniobra. Como decía, a partir del punto de soltura de la materia esplénica, seguir esa línea hacia la media o hacia la posterior, sigo percutiendo
hasta que encontrar un timpanismo que ya le digo, a partir de la oncena costilla, que ya me va a dar el otro espacio de costal, hasta ahí tiene que llegar. De ahí para allá, todo va a ser aumento de ese órgano, en este caso el vaso. Y esa sería su delimitación como polo antero-inferior. Hasta ahí llegaría. Fíjate, no se percute hacia lo que es el abdomen. Nosotros a veces en pacientes cuando están en decúbito supino percutimos en toda el área abdominal, lógicamente, pero para que nos dé ahí una positividad pequeña, es muy raro. Esta es la posición para hacerlo, decúbito lateral izquierdo y línea axilar media o posterior. Nunca por debajo de la parrilla costal en un decúbito supino. En el decúbito supino, si nos da matidez, porque hay ahí una esplenomegalia, estamos hablando de esplenomegalia palpable, una esplenomegalia ya considerable. Entonces, hasta aquí sería la clase. Aquí hay otras diapos, las tengo que borrar, que son preguntas que tengo para lo que es sistema nervioso. Entonces, esto sería todo. Con esto complementamos lo que es como tal la región, lo que es cara y cuello, cráneo, en cuanto a buscar alguna enopatía, un aumento de volumen del ganglio. Y ya cuando llegamos al abdomen, con estas maniobras de inspección, palpación y la percusión del vaso, estamos cerrando esa gran región de que es el abdomen. Ya dimos todas las renales, dimos todas las de hígado y ahora todas las de vaso. No son tantas en caso de este aparato, pero bueno, en conjunto con las demás sí son unas cuantas a considerar y como siempre les digo, traten de ir practicándolo para que se logre, que los errores que tengan en la casa sea más sencillo a la hora cuando podamos estar presencial. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que aborde un poquito más? Que no les haya quedado claro. No, ya como les dije el lunes creo, nosotros eh, desde urinario para acá ya lo vamos a dejar después de medio ciclo. Ahora solamente ni siquiera tareas les voy a mandar. Recuerden que cada aparato yo siempre les mando a que me hagan un resumen de los síndromes. Ni siquiera este que es bien corto, ni siquiera ese. Enfóquense en lo que es, eh, claro, un edema. Aquí me preguntan si es posible diferenciar un edema venoso de un linfedema. El edema venoso, incluso tienes que estar seguro que un edema venoso, para que haya una inflamación diferencial, así decir, realmente este aumento de volumen es por una insuficiencia venosa, es más asimétrico, quiere decir, hay un pie más inflamado que el otro. Y este paciente, por ejemplo, se le manda a dormir con la cama semi levantada por la parte de los pies y amanece perfectamente sin edema. Mejoras lo que es circulación, desaparece el edema. Y cuando hay edema, siempre deja fácil godé. El linfedema no deja godé, es duro. Usted lo ve de ese grueso y piensa que es un edema, que va a bajar de godé y cuando va a apretar, se tropieza, que eso está duro, no es un edema blando. Linfadenopatía, enopatía, adenomegalia es lo mismo, sí. Me están quedando 5 minutos, si no pasa algo, bueno, en 2 minutos tendré que cerrarlo para que poder la grabación quedar. Sí, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Aumento volumen del ganglio. Yo lo que tengo de muchos años metido lo que es adenopatía y ya se me va a venir más ese término que linfadenopatía, adenomegalia. Voy a repetir más, ya eso es, la costumbre es más fuerte que el amor, como se dice. ¿Alguna otra preguntita de que se me cierre? Como si no las preguntas, chicos, que tengan buenos días. Déjenme dejar de grabar.